Bueno, les doy la bienvenida a nuestra primera tertulia. En la noche de hoy, nosotras vamos a hablar y a discutir sobre la lectura algunos aspectos de la personalidad histórica de Colombia de Jaime Jaramillo Uribe. Vale recordar que Jaramillo Uribe fue un historiador antioqueño que además fue experto en historia colombiana y es bastante reconocido por todo su trabajo en el desarrollo de las ciencias sociales aquí en América Latina. A esto también se le suma que es muy reconocido por impulsar la profesionalización de la historia, porque no sé si sabían, pero fue él el primero en crear una disciplina de historia aquí en Colombia. Entonces es por esto también que se le conoce como el padre de la nueva historia en Colombia. Y ya entrando un poco en materia sobre la lectura, algunos aspectos de la personalidad histórica de Colombia es un ensayo que fue publicado en 1969, en donde Jaramillo Uribe precisa algunas características de Hispanoamérica y también se enfoca en sintetizar algunas particularidades de la realidad prehispánica en Colombia, que estas evidentemente influyeron de alguna manera en la forma en que se llevó todo el periodo de colonización. Y ya pues en cuanto a la dinámica de nuestra tertulia, les recuerdo que cada una de nosotras pues preparó algunas preguntas y a partir de ellas iremos participando con nuestros aportes y demás. Entonces, si quieres, te doy la palabra, Valentina, para que empieces con la primera pregunta. Claro que sí, muchas gracias por tu introducción. Entonces, pues, ¿qué tal si empezamos por discutir un poco sobre los tres tipos de Hispanoamérica y saber cómo se caracteriza cada una de estas y esto como definió la cultura de cada país de la región? Bueno, pues entonces para comenzar, pues yo voy a hablar sobre la región afroamericana, que pues básicamente era una región que se desarrolló a raíz de los africanos que provenían pues de su continente y fueron traídos acá para ser esclavos de los españoles. Cabe aclarar que obviamente con el tiempo como que esa cultura se modificó y empezaron a adoptar diferentes culturas y costumbres porque se empezaron a mezclar con las culturas europeas. Y digamos que un poco a lo que como que influyó en el futuro del país, yo podría decir que digamos en cuanto a la música, es algo que se puede ver hoy en día, teniendo en cuenta cómo ellos tocaban sus instrumentos y demás, y hoy en día, como que a raíz de esos ritmos que ellos trajeron acá, se han producido como grandes melodías. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con Sara, como dice Jaramillo Uribe. A mi parecer, lo que más caracteriza a Afroamérica es la región en donde hay una muy fuerte influencia negra. Y yo creo que esta es la característica pues, que más ha marcado a lo que son estos países en la actualidad. Por ejemplo, vemos en esta zona caribeña que existen tantos rasgos afroamericanos que bien hacen parte de la cultura o se han ido mezclando con otras influencias, como lo decía Sara, bien sea la española, bien sea la inglesa o la francesa. Esto ya dependiendo pues, del proceso de colonización en cada país. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención y es ver la influencia afroamericana no solo de tipo biológico, o sea, como la descendencia de las personas que habitan estos países, sino ver la influencia afroamericana en la música, en la lengua, en el folclore, en la danza. A lo que decía Sara le sumo que la región Caribe es una de las regiones con más géneros musicales en el mundo y estuve leyendo sobre eso también y los ritmos caribeños suelen ser como una especie de sincretismos que combinan tanto rasgos africanos como rasgos occidentales. Y esto se asocia muy bien a lo que dice Jaramillo Uribe. Entonces yo pensaría que la música también es un instrumento a través del cual se puede expresar una identidad, que en este caso pues para Afroamérica tuvo una herencia colonial que combinó pues distintas tradiciones. A mí me gustaría hablar en cuanto a la Euroamérica. Me gustaría decir que esta, esta noción, este concepto se le atribuye a los países del Cono Sur. Entonces estamos hablando de Brasil Meridional, Uruguay, Argentina y Chile. Y fue en estos países donde no hubo una gran presencia de tribus indígenas. Y ya solo quería decir un pequeño aporte. Sí, de hecho, pues yo estoy de acuerdo con Gaby. Sin embargo, en estos países que mencionó, es importante mencionar que hay una gran densidad de población blanca. Y esto a futuro, respondiendo un poco a la pregunta, estos países no se caracterizan en la actualidad por su población indígena, sino que si bien es como Bolivia, México, Guatemala, que a pesar de que es una descendencia negra, aún siguen conservando esas costumbres, si bien en esta época eran más importantes, pero pues es importante rescatar que en la actualidad, que es de acuerdo a la pregunta, eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Sí, y también pues para finalizar esta parte también es importante mencionar pues Hispanoamérica, que es esa unión entre la cultura española
y pues la indígena. Y también pues como esto se caracterizó fue que pues estos países empezaron a darle un buen reconocimiento a lo que hicieron los españoles, y también pues siento que esto empezó a distorsionar un poco la historia y que no se le diera tanta importancia a los indígenas. ¿A qué me refiero? También en Colombia podemos ver que en las marchas del 2020-2021 se ve un descontento por parte de los indígenas porque se les da como mucho atributo a los españoles, y se demuestra en las estatuas que implementaron en las principales ciudades de Colombia. Y pues obviamente esto no es bueno para los indígenas por lo mismo, porque se les da como, no se les da la misma importancia que se les dio a los españoles. A raíz de como estas caracterizaciones de regiones, a mí me surgió otra pregunta, y es, además pues de la fragmentación que tuvo el país por unos regionalismos que eran muy marcados, yo quería saber si actualmente ustedes creen que la diversidad cultural y social que existe dentro de Colombia es más una ventaja o una desventaja, o ustedes cómo lo ven. Bueno, pues yo la verdad en este momento creo que es una desventaja, porque siento que como Colombia no podemos hablar como nación o como una sola cultura, o pues sí, solo una cultura, y esto que hace que no podamos como relacionarnos entre ellas, y que muchas veces sintamos competencia con las otras ciudades principales o pues las otras culturas que tenemos. Bueno, yo con respecto a lo que dice, vale, yo estoy muy de acuerdo, aunque bueno, cabe aclarar y pues mencionar que es importante también, nosotros hemos sido caracterizados como por esa diversidad en el extranjero, ¿no? O sea, siempre como que nos han caracterizado por eso, es como Colombia hay sí mucha diversidad, muchas culturas, muchas etnias, pero eso también nos ha traído una desventaja. ¿Pero desventaja en qué sentido? En el sentido de que hay mucha desigualdad, lastimosamente, por lo menos lo que son las culturas indígenas, son las menos favorecidas, ¿sí? En cuanto a educación, en cuanto a la violencia, son las más vulnerables. Entonces, pues como que por ese sentido siento que es en este momento más una desventaja. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con mis compañeras, sin embargo, yo sí quisiera rescatar un poco el punto de la diversidad. Si bien no es reconocido como tal en nuestro país, en el exterior, pero en nuestro país yo sí siento que somos bastante diversos, es decir, a pesar de las desigualdades, como lo mencionaba Sara, o a pesar de que no somos una nación, como lo decía Vale, igualmente esa diversidad aún se mantiene. Entonces, hace poco yo de hecho también había visto una lectura donde era una autora colombiana y decía que la identidad colombiana no está dada por su entorno ni por su cultura, sino porque quieren comportarse de acuerdo a cómo se comportan los demás. Entonces yo quisiera acá también dar como un poco un ejemplo, y es digamos Nueva Zelanda. Cuando una persona vuelve a su país después de mucho tiempo, la forma de darle la bienvenida es por medio de estos rituales. Entonces estas personas siguen conservando como esa sangre o estas costumbres que se tienen, pero lamentablemente nosotros desameritamos y nos apartamos un poco de donde venimos. Entonces de pronto a nivel del exterior es una desventaja porque no estamos aferrados como a nuestra identidad colombiana como debería ser, pero yo sí considero que es una ventaja que seamos diversos. Entonces puede que sea como un arma de doble filo. Hacer un poquito más y como traer más temas a colación, quiero como mencionar y preguntarles a ustedes como qué características creen que tenían en común las tribus y culturas prehispánicas. Creo que una característica muy importante, y hablando de diversidad, es que en general la Colombia prehispánica era bastante desigual. Desigual en el sentido de que, por ejemplo, las culturas de los pueblos indígenas eran distintas entre sí. Y creo que uno de los ejemplos más claros que expone Jaramillo Uribe es cómo los pueblos indígenas reaccionaron a la colonización. Entonces, los núcleos andinos fueron los que menos resistencia opusieron y por tanto fueron objeto de procesos de mestizaje mucho más fuertes y terminaron aportando tanto una herencia biológica como también una herencia cultural. Pero por el contrario, o de forma distinta, los pueblos indígenas que se encontraban en la región Caribe fueron más resistentes a la colonización y por tanto pues sufrieron de un exterminio. Entonces creo que esa es como una forma de ver las diferencias o la desigualdad que había al interior de la Colombia prehispánica. Pero entonces yo te quería preguntar una cosa, o sea, ¿tú consideras que esas características que tenían esas comunidades o las tribus prehispánicas se pueden ver reflejadas ahorita en la actualidad también? O sea, como que ha persistido durante el tiempo, de pronto las tribus no, ni las culturas, pero sí ha persistido como esa característica como tal que mencionas. Sí, yo creo que todavía persiste porque a raíz de ella fueron forjando otras dinámicas que con el tiempo iban aislando mucho o fragmentando mucho al país. Entonces, al principio eran tribus distintas, luego con la colonización entonces eran castas distintas, razas distintas y ahora hoy en día lo podemos asociar mucho con regionalismos muy marcados.
Entonces creo que si bien ha ido evolucionando con el tiempo, igual hasta el día de hoy todavía hay una fragmentación que se asocia mucho a la pregunta anterior de la que estamos discutiendo, una diversidad en el país. Yo la verdad estoy súper de acuerdo con Tefi. Antes de que ella hablara estaba pensando en lo mismo y solamente quería agregar algo muy pequeño, y era también como la manera en la que estaban organizadas las diferentes tribus, que también es como muy a lo que estaba diciendo Tefi, y quería hablar específicamente del imperio inca y cómo el imperio inca era tan, o sea, estaba tan bien organizado, y hoy en día se puede ver reflejado como la diferencia entre países como México, que tenían indígenas tan fuertes, como lo es Colombia, que no tenía una organización muy fuerte por parte de los indígenas de Colombia. Y ya. A mí me acaba de surgir una pregunta hablando de estos temas de diversidad, de territorio, de qué es lo que se mantiene en la actualidad. Y en una parte del texto voy a atreverme pues a recordárselas o a decírselas, que está muy relacionada con la pregunta que se me acaba de ocurrir, y es que, abro comillas, Colombia estaba habitado por una pluralidad de pueblos y culturas indígenas ubicadas en un territorio complejo, de difíciles comunicaciones, formado por un mosaico de paisajes y climas. Cierro comillas. Ahora la pregunta es, en la actualidad, ¿ustedes consideran que el desplazamiento forzado hacia las zonas urbanas hace que se alteren o pierdan sus costumbres de estos grupos étnicos, o pues creen que se mantienen? Pues yo creería que sí se van a ir perdiendo. Obviamente no como a corto plazo, sino que a largo plazo se van a ir perdiendo, porque cuando se vayan como situando las tribus indígenas, los indígenas en zonas urbanas, ellos van a ir perdiendo poco a poco sus costumbres. Entonces, pues sí creería eso. Qué pena, vale. Es que me acaba de surgir una pregunta para Gaby con lo que acaba de decir. Y, o sea, ¿tú crees que los grupos indígenas sí o sí deberían estar en su territorio para seguir con sus costumbres? O sea, ¿crees que el territorio es algo fundamental para ellos? Yo sí lo creería, porque por ejemplo ellos tienen una justicia especial, ellos tienen sus propias reglas. Entonces cuando llegan a las zonas urbanas ellos se tienen que acomodar a la justicia que hay, no pueden seguir con las mismas costumbres. Por ejemplo, no me acuerdo en cuál tribu, pero hay una ley en la que se permite la mutilación femenina. Eso no lo podrían hacer en las zonas rurales, entonces pues sí se perderían como sus costumbres. Sí, pues yo también quiero complementar, y es que pues debido, como podría decirse, como ese fenómeno de la globalización, sí o sí los indígenas, para poder sobrevivir, se ven en la necesidad de ese desplazamiento a las zonas urbanas. Y esto que hace que pues las personas que empiezan a vivir en las zonas urbanas van a empezar a perder ese desinterés en seguir con esas culturas o seguir con esa historia, y pues así se va a ir desvaneciendo pues lo que ha sido desde pues de la historia. A mí me gustaría decir algo también pequeño, y es que los indígenas, por ejemplo en Colombia, ellos no se rigen, o sea, ellos como que tienen un modelo económico propio, porque el mismo gobierno les da subsidios para que ellos puedan seguir como sus costumbres económicas, entonces por ejemplo como con los cultivos, y no se tengan que acoplar a las dinámicas actuales de la globalización. O sea, entonces siento que también es importante que si se les va a las zonas urbanas, ellos necesariamente tienen que trabajar y ya no van a tener en cuenta los subsidios del gobierno. Bueno, a mí también me gustaría hacer ya una última pregunta para todas, y es como un caso hipotético. Entonces, cuando nosotras hablamos de la distribución de las diferentes tribus que se ven en Colombia, que por lo que ya todas hemos hablado, ¿ustedes creen que si dichas distribuciones se hubiesen dado de manera diferente y en regiones como por ejemplo la del Caribe se hubiera concentrado mayor número de indígenas, el futuro del país sería mejor, peor o igual? Las escucho. Bueno, pues yo personalmente considero que pues si todas las tribus, como dices, se hubieran como concentrado en esa región de Colombia, sería como crítico igual, ¿no? Porque pues yo voy a traer a colación el tema del conflicto armado y todos los grupos ilegales que hay en esa zona. Pues me parece a mí que como que lo que sería el desplazamiento forzado, los secuestros, como volver a resurgir, como en este momento que está como volviendo a resurgir todos esos como núcleos de violencia. De hecho, leí en un artículo de La Silla Vacía que actualmente activos en el Caribe hay 5 focos de conflicto, y pues hay que verlo desde el lado de que, bueno, lo que tú decías, ellos tienen como su propia justicia, su propia organización, su propia seguridad, pero aún así siento que hace falta como una presencia del Estado a la hora de proteger sus derechos, ¿sí? Porque pues los grupos ilegales, entre comillas, como que no siguen la ley de nadie, pero pues igual ellos estarían vulnerables, ¿no? Entonces pues para mí sería como peor, sería crítico, porque pues igual siguen siendo muy vulnerables como ese tipo de cosas, como pues bien lo mencionaba, eso lo podemos ver con los líderes sociales, entre otras muchas cosas más. Bueno, yo lo había pensado un poquito diferente. De hecho, no me atrevería a decir si sería algo mejor o peor o igual, porque no lo sé, pero creería que en ese caso hipotético, en donde hubiera una densidad poblacional alta en la costa, bien sea el Caribe o el Pacífico, creo que esto hubiera podido traer un efecto positivo en cuanto a la parte del desarrollo.
Em, Creo que si hubiera sido así en ese caso hipotético, habría facilitado un poco la comunicación con el exterior, porque el centro político, o al menos las ciudades más importantes, se habrían formado en esta costa, es decir, serían ciudades portuarias. Y yo creería que esto probablemente habría traído un desarrollo económico un poco más rápido para el país, y probablemente esto también hubiera hecho que el país fuera un poco más estable en cuanto a esta parte socioeconómica. Esto lo deduzco un poco poniendo como ejemplo a Argentina, que es un país del Cono Sur, que usualmente se tiene la idea de que los países del Cono Sur tuvieron un desarrollo mucho más rápido, y de hecho viendo un mapa de Argentina, pues su centro político, que es Buenos Aires, es una ciudad costera. Entonces creo que este podría ser como un efecto positivo, pero igual también podría encontrar un efecto negativo, y es que si el centro político estuviera en la costa, es decir, muy al norte del país, cabría la posibilidad de que el resto del país estuviera muy relegado y muy aislado. Un poco como sucede actualmente, que por ejemplo, la Amazonía y el oriente del país es muy olvidado, por lo que está muy aislado de Bogotá, que es el centro político. Entonces creo que esta situación podría ser mucho más fuerte si el centro político está aún mucho más lejos, si estuviera en la costa. Entonces ese es como el análisis que yo podría hacer en ese caso hipotético. Sí, yo coincido con Tefi, sobre todo porque Colombia es caracterizado, y como muchos países de Latinoamérica, por su riqueza en recursos naturales. Si bien los indígenas son como de los pocos que tienen un mejor uso en eso más que nosotros, y de pronto sí se le hubiera podido sacar un poco de provecho, y pues evidentemente existiría un mayor reconocimiento para estos grupos que de alguna manera se han dejado de lado. Ahora bien, en el futuro, yo creo que es una pregunta un poco compleja debido a que constantemente vivimos en un cambio brutal. O sea, ahorita está el tema de la tecnología, que nosotros lo estamos viviendo, y cada día se va a ir innovando mucho más cosas. Entonces se va dejando un poco como esta parte de lo natural, de estos ritos, estos grupos que tienen estas creencias tan marcadas, porque pues el mundo va evolucionando. Entonces de pronto es un poco complejo decir si esto hubiera sido mejor o peor, que es como lo que decía mi compañera. Sin embargo, lo doy como un punto de vista un poco más actual. Lo doy como un punto de vista un poco más actual. Bueno, chicas, les agradezco mucho por participar, por su buena disposición. Creo que fue una tertulia bastante productiva. Creo que si bien acordamos algunas cosas, también pudimos discutir sobre otras y contrastar opiniones. Entonces es pues algo muy contenta, y les agradezco mucho.